Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Y estamos hablando realmente Efesios 1:7. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo realmente cómo realmente dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y estamos tomando la palabra redención. Entonces, por esa razón, como estamos viendo la palabra redención, entonces venimos a Romanos capítulo 3 y vimos versículos 24 y 25. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 24, hay dos términos muy importantes. Número 1, justificación. Número 2, redención. En Romanos 3:25 hay otra palabra muy importante y es propiciación o propiciatorio, como usted quiera ponerle, ¿verdad? Y luego finalmente en Romanos 5:10 tenemos otra palabra, reconciliación, ¿sí? Estas cuatro palabras son muy importantes para que nosotros podamos hablar acerca del perdón. Escuche porque le voy a decir una cosa. Digo, yo lo quiero decir bien, ¿me entiende? Pero en mi experiencia, yo no he visto muchos hermanos que hayan experimentado estos puntos. Perdón por decir eso. Digo, sí sé, ¿me entiende? Sí sé que realmente cuando venimos a Cristo, pues tenemos el perdón de pecados. Digo, pues sí. Pero experimentarlo así de esta manera, o sea, es otra cosa, hermanos. ¿Sí? Esto es realmente hablar del perdón de pecados. Esto es lo que realmente, o sea, este es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hay? O sea, la palabra justificación. Quiere decir aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. Pero la justificación está basada en la redención. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Quiere decir que somos comprados de nuevo para Dios. ¿Por qué? Porque originalmente éramos propiedad de Dios. Cuando vino la caída del hombre, es decir, que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ahí se perdió ese asunto. ¿Me entiende? El pecado entró y vino el problema para toda la humanidad. Entonces, ok, ¿qué necesitamos ahora? Pues necesitamos ser redimidos, ¿sí? Necesitamos ser vueltos a comprar para Dios. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso quiere decir que el precio de su sangre es el precio que Él pagó por usted y por mí. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, Él estaba derramando su sangre, pagando el precio por usted y por mí. Digo, lo quiero decir lo más claro posible, hermanos. Y quiero decir
que en realidad deberíamos de ir y ver estas palabras, hermanos. Estas palabras son importantísimas. Y a mí me gustaría que usted pudiera experimentar el perdón de Dios a ese nivel de su justicia, de su redención, de su propiciación y de su reconciliación. Así con todos estos detalles, wow. Hermano, si usted lo experimentara, hermano, se quitaría el costal de piedras que trae cargando. Perdóneme, hermano, pero se lo quitaría, hermano. Pero necesita experimentarlo de una manera real. Digo, esa es mi preocupación para mí, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Yo quiero hacer lo mejor de mí. Y quiero decirlo claramente. Entonces, hermanos, pues mire, la redención está basada en la propiciación. Cuando nosotros hablamos de perdón de pecados, hermanos, estrictamente hablamos de la palabra propiciación. La palabra propiciación tiene 3 aspectos cruciales. Número 1, es el sacrificio que propicia. En ese sentido, Jesús es el sacrificio que propicia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él está muriendo para propiciar por su pecado. Es decir, para perdonar su pecado. Y Él no solamente es el sacrificio que propicia, ¿ve? Sino que también es el resultado de tal sacrificio, que es el perdón de pecados. Y si usted quiere ver esa realidad del perdón de pecados, fíjese, entonces allí en Hebreos 8:12 dice así. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, escuche, y nunca más me acordaré de sus pecados. Escuche eso, hermano. Esa es la palabra de Dios. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ve? Ese es Dios. Él no tiene mente para acordarse de sus pecados, de sus injusticias, de sus iniquidades o de cualquier otro asunto negativo. Él, en el momento en que usted va y lo disfruta de esa manera que estamos compartiendo, hermano, Dios ya no tiene mente para acordarse de todas esas broncas, de todos esos pecados. Pero nomás considere que si usted ha estado orando por años para que el Señor le quite ciertas cosas, entonces quiere decir que el Señor, o dicho de otra manera, o usted no se ha dado cuenta de cómo funciona el Señor. Pero el Señor quiere ser propicio a sus injusticias, a sus iniquidades, a sus pecados. Y Él, una vez que los perdona, Él ya no tiene mente para volverse a acordar jamás en su vida. Entonces Jesús es el sacrificio que propicia. Si usted ese verso lo puede relacionar con Juan 1:29, donde Juan el Bautista dice, ve venir a Jesús hacia él, camino del Jordán. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita, escuche, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Wow!
hermano, si lo quita, lo quita. Y no tiene mente para volverse a acordar de él. ¡Wow! Digo, le voy a decir, digo, el hermano Adolfo, pues un día lo experimentó, ¿me entiende? Y mire, el hermano Adolfo, wow, está livianito, mi hermano, pues ya no trae cargando el costal, ¿ve? Ya no traigo cargando la lápida en la espalda. Hermano, digo, y como lo he experimentado, ¿me entiende? A mí me gustaría que usted se sintiera livianito, hermano, descargado de todo costal de piedras y de toda lápida, ¿verdad? Así como el pípila, o sea, que nos quitáramos la lápida, ¿verdad? Y pudiéramos andar libres, ¿verdad? ¡Wow! Diciéndole al Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¡Wow! Pues digo, eso es algo que, hermano, no tiene precio realmente, ¿ve? Ok, entonces, el Señor es el sacrificio que propicia, pero también es el resultado de ese sacrificio, que es el perdón de pecados. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el sacerdote podía entrar solamente una vez al año hasta el lugar santísimo? Y cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, entraba con sangre y tenía que asperjar todo, ¿me entiende? Con la sangre del sacrificio que estaba llevando a cabo. Y luego entonces, después de hacer eso, entonces el sacerdote debía de salir y delante de todo el pueblo, o sea, él lo rociaba con la sangre del cordero. Pero, o sea, aquí hay un pero. En el Antiguo Testamento, hermanos, esa sangre solamente cubría los pecados. No los quitaba, los cubría nada más. Muy diferente, hermano. En el Nuevo Testamento la sangre de Jesucristo es capaz, ¿me entiende?, de quitar todo pecado, de borrar todo pecado. Wow, por eso digo yo, cuando hablamos de perdón de pecados, necesitamos nosotros saber hablar de estas cosas. Entonces, hermanos, y el tercer aspecto, hermano, es que, ¿sabe qué? En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Y cuando estaba el arca del testimonio, ¿sabe qué? Tenía una tapa encima de ella. Claro que pues, era una tapa de madera de acacia, ¿verdad? Cubierta con oro. Y luego también encima de esa tapa propiciatoria estaban los dos querubines tocándose con sus alas, ¿ve? O sea, representando pues la gloria de Dios. Y esto quiere decir, ¿me explico? Que nosotros hoy, mire, en Hebreos, déjeme le llevo Hebreos, mire, fíjese, en capítulo 10, fíjese, pues vienen muchas cosas, ¿ve? Entonces, ok, pero fíjese, en el verso 19, dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjese, no por nuestra sangre, pero por la sangre de Jesús. Este es Hebreos 10:19. Entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Es decir, mire, en Génesis 3:24, el Señor cerró el camino al árbol de la vida. Y aquí, el Señor abrió el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Dice el verso 22, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, digo yo, hay más versículos, ¿verdad?, donde dice que nosotros debemos de venir, o sea, al trono de su gracia, para hallar socorro, hallar el oportuno socorro, o sea, para hallar gracia. ¿Sí me explico? O sea, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos. Amén.